toda la vida y habéis programado aquí en un fichero solo y aquí habéis metido funciones, procedimientos, el programa principal, sus programas. ¿Sí que habéis visto vosotros? Sí. Vale, pues habéis visto sus programas, los subprogramas y eso los metéis todos al mismo fichero, ¿de acuerdo? Aquí el concepto cambia porque se llama estructuras de datos, que quiere decir que las estructuras de datos cobran mucha importancia. Para vosotros lo más importante ahora, ¿qué es? El código. O sea, tengo que hacer un bucle aquí, tengo que hacer aquí una función que me haga no sé qué cosa, aquí el programa principal, ahora tengo que hacer un bucle anidado con otro bucle. Eso era lo más importante para vosotros hasta ahora, ¿verdad? Sí. Lo más importante. Y pensabais luego en qué variables íbamos a necesitar, ¿verdad? Ahora no. Ahora aquí lo más importante son las variables, las estructuras de datos en esta asignatura son las más importantes. De hecho, en el plan de la clase, en el plan del curso que yo os he puesto, tenemos el tema 1 y el tema 2 que son de códigos, de lo que son aprender programación en C++, tal. Pero es que luego son estructuras de datos. Es como enseñaros arrays. Pues ahora en vez de enseñaros arrays, os voy a enseñar una cosa que se llama listas, pilas, colas, conjuntos, árboles y grafos. Pero son estructuras de datos, es decir, variables con un determinado formato que se manejan para resolver unos determinados problemas. Pero nada más, ¿vale? Entonces, es tan importante esto de las estructuras de datos que los vamos a hacer hasta en ficheros diferentes que se van a compilar de manera independiente al programa principal. A ver, habéis hecho vosotros algún programa para manejar vectores de enteros, ¿no? Por lo menos, vectores de enteros es algo en común, que tanto los de Pascal, como los de PHP, como los de Java, como los de todo el mundo habrá hecho un programa para recorrerse un vector, ¿no? Vale. ¿Me podéis decir alguna diferencia entre un programa que recorre e imprime un array de enteros con respecto a un programa que recorre e imprime un array de caracteres? El algoritmo, el código, es el mismo. Entonces, claro, hay muchas cosas que se hacen con estructuras de datos que son repetitivas y que se utilizan en un montón de proyectos y en un montón de sitios. ¿Qué se hace? Pues se dice, joder, pues a esto le vamos a dar mucha importancia y lo vamos a denominar TAD, un tipo abstracto de datos. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Significa que tú vas a coger un cajón independiente donde vas a poner, a esto lo vas a llamar TAD, y vas a poner el tipo de datos, es decir, la definición de tu array, de qué tamaño va a tener y tal, bueno, todo el rollo de lo que es la estructura, y luego vas a poner mogollón de operaciones para manejar al tipo de datos que tú has declarado antes, ¿vale? De esa manera, los programas principales, lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver como el eje principal de nuestra práctica, ahora van a disminuir y van a ser así. Van a ser muy pequeños. Los programas principales que hagamos de las prácticas y demás van a ser nada, van a ocupar muy poco, porque todo el código principal, todo el código de funcionalidad y de verdad, el importante, tiene que estar en lo que vamos a denominar los tags, ¿vale? Por ejemplo, este tag podría ser el tag lista. ¿Qué significa que ese de ahí sea el tag lista? A ver, una lista no es más que una lista de objetos, de personas, de enteros, una lista de caracteres. Es una estructura de datos que guarda información infinita de un determinado elemento. Todos anidados, ¿vale? Es como un array sin límite. Esas son las listas. Un array sin límite, ¿vale? Para vosotros es eso. Se usan tanto las listas que pasan a ser tan importantes que se tienen que ver como un tal aparte, ¿vale? Es decir, en las empresas casi todos los programas que se hacen utilizan listas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen las empresas? ¿Se programan las listas en todos los proyectos que hacen? No. Lo que hacen las empresas es hacerse un tag lista cojonudo al que dedican un proyecto entero a hacerlo perfecto. Y cuando lo tienen hecho, ese tag lo dejan cerradito, bien probado ya, muy trasteado, muy testeado, todo bien mirado, y una vez que lo tienen hecho, lo certifican y ahora todos los proyectos de la empresa que vayan a utilizar listas, lo que hacen simplemente es utilizar
los tags que ya hay en la empresa desarrollados y hechos. ¿Me entendéis un poco por dónde van los tiros? ¿Qué ventajas tiene esto? Joder, pues que, primero, reutilización de código. Esto es perfecto, reutilizar código. No tienes que... bueno, vosotros sabéis cuando copiáis las prácticas. Reutilización de código. No tenéis que volver a hacer vosotros vuestro código. Ya utilizáis código que han hecho. Encima, probado más que de sobra que está, porque ya ha sido utilizado en otros proyectos antes. ¿Entendéis la idea? Y encapsulación. Esto de la abstracción de datos. ¿Qué quiere decir abstracción de datos? Abstracción de datos es una palabra que a esto les empalma mucho, pero en realidad lo que quiere decir es que para ti esto ha de ser una caja negra cuando tú estás programando aquí. Cuando tú estás programando aquí, lo único que necesitas saber es ¿cómo puedo meter un elemento nuevo a mi lista de elementos? Con la función insertar. Vale. ¿Cómo puedo imprimir mi lista? Con la función imprimir. ¿Cómo puedo borrar un elemento? Con la función borrar. O sea, lo único que quieres conocer de esto es qué y cómo se llaman las utilidades que tiene. Es lo único que tú quieres saber. No quieres saber los entresijos de esto, no quieres saber cómo está hecho. ¿Me explico la idea? ¿Sí? O sea, lo bueno de los tags, lo bueno de las estructuras de datos abstractas, es que si ya existen y están hechas, usarlas mejora la calidad de los proyectos y la calidad de los programadores, porque no tienen que meterse a hacer ese tipo de cosas. ¿Me explico? En el examen no podéis vivir aquí, porque en el examen os va a tocar vivir el 80% de las veces en este lado y el 20% de las veces en este otro. ¿De acuerdo? Es decir, las preguntas del examen de este hombre son el 80% de las veces relacionadas con que vosotros hagáis tal en el examen, y el 20% de las otras veces es relacionadas con que vosotros uséis los tags ya hechos. ¿Entendéis? Él puede decir a lo mejor en el examen: considera que tenemos el tag lista desarrollado. Hazme un programa principal que utilizando dicho tag lista haga no sé qué cosa que se le ocurra. ¿De acuerdo? Y luego, otro tipo de preguntas es: somos programadores del tag lista y nos han pedido que aumentemos la funcionalidad de nuestro tag lista para que incluya no sé cuántas utilidades nuevas para sus usuarios. ¿Me entendéis lo que digo? ¿Entendéis cómo va esto? ¿Seguro? Esto es así tanto para C como para Java, como para ADA95, como para Pascal, como para PHP. Para todos los lenguajes es este modelo. Ahora, en C++, esto de aquí, el hacer un tag se compone de dos ficherillos. Uno se llama, o tiene extensión, .hpp, y otro se llama .cpp. Se divide en dos ficheros. No sé si, esto lo que voy a decir ahora vale para la gente que conoce Pascal. No sé si recordáis los de Pascal, que había una parte de interface y una parte de implementación dentro de cada punto pas, dentro de las unit. Bien, pues ahora es como que la parte de interface se va a escribir en un fichero y la parte de implementación se va a escribir en otro, separados. ¿Vale? Eso para los que sabéis Pascal y conocéis las unidades de Pascal. Para los que no conocéis Pascal o no sabéis cómo se hacía esto en Pascal, en C, digamos que vamos a partir el código que viene aquí escrito, lo vamos a partir en dos ficheros. En vez de escribirlo en uno, lo escribimos en dos ficheros. Y todo ello junto hace una bola que se llama tag. ¿De acuerdo? ¿Qué pongo en el HPPP? He dicho muchas P's, ¿no? En el HPP, ¿qué pongo? Las cabeceras. En el HPP pongo las cabeceras de las funciones que vamos a tener y la definición de tipo de datos. Todo esto está luego en las transparencias que os he puesto en los apuntes, ¿eh? O sea, que si lo queréis copiar bien, pero que lo tenéis escrito, ¿vale? Yo, más que nada, lo único que pretendía dando los apuntes esos es que, sobre todo, que entendáis, ¿vale? Estoy pendiente de lo que estoy diciendo, ¿vale? O sea, un tag en este lenguaje que se llama C++ se va a componer de dos ficheros. Lo vamos a implementar haciendo dos ficheros. Es decir, si yo en un ejercicio para casa os digo, quiero que me programes el tag almacén, me tenéis que hacer un almacén.hpp y un almacén.cpp. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué tengo que meter en el HPP? Tengo que meter
declaración de la estructura de datos. Si estoy declarando un array, tengo que declararlo en el HPP. Si estoy declarando una lista, la tengo que declarar en el HPP. Si estoy declarando una matriz, la tengo que declarar en el HPP. ¿Vale? El tipo de datos. Y las cabeceras de las funciones para manejar ese tipo de datos. Las cabeceras de las funciones para manejar ese tipo de datos. Son las dos cosas que tienen los HPPs. ¿Vale? Y el punto CPP, ¿sabéis qué tiene? La implementación de las funciones cuya cabecera has puesto en el HPP. ¿Me explico? Cuando yo, por ejemplo, estoy programando imagínate, con mi hermano o con Miguel, con alguno de estos, digo, quiero usar el chat ese cojonudo que hiciste el otro día. ¿Sabéis lo que hacen ellos si estamos trabajando en C++? ¿Qué me tienen que mandar a mi correo para yo poder manejar su tab? ¿El CPP o el HPP? Me mandan el HPP. Mandándome el HPP, yo veo las cabeceras de los métodos que yo puedo... Perdón por lo de métodos. Las cabeceras de las funciones que yo puedo invocar y qué tipo de datos ellos me declaran. Entonces yo me declaro variables de ese tipo y la uso esa variable con las funciones que ellos me dan. ¿Entendéis la idea? Lo cual es cojonudo. Y yo no quiero saber, no quiero que me manden el CPP. ¿Para qué? A mí me dices que funciona, yo me lo creo. Si yo lo único que necesito... ¿Veis? Por eso son abstractos, abstracción. No quiero saber nada, abstráeme de eso. Claro, yo eso se lo digo a mi mujer y me dice, ¿qué coño dices? Abstracción. Solo quiero que me pasen el HPP. No quiero saber nada de cómo está hecho por dentro. Dime. ¿Cuál es la unión entre... ¿Cómo puedes unir ambos? Por su nombre y por los includes, que ya conocéis vosotros Sí, los pero includes. ¿dónde iría? Aquí, en el CPP, ponemos un include del HPP, pero eso es para cuando veamos código. Ahora no os agobiéis con eso. De momento estamos como, hecho un vistazo ahí de lo que vamos a ver, pero nada más que un vistazo. ¿Vale? Eso en teoría va en el mismo proyecto, ¿no? Eso va en el mismo proyecto. O sea, un tío que quiere hacer un proyecto con listas, por ejemplo, vería en su Eclipse o en el Qt, vendría listas.hpp, listas.cpp, mipráctica.cpp. ¿Entendéis los tres ficheros que compondrían el proyecto entero de un tío? ¿Y si te pasaran a ti, por ejemplo, el tag? Mira, espera, sería, si yo quiero hacer un proyecto con listas, sería listas.hpp. Lo tengo que tener eso metido en mi proyecto. Luego, listas.cpp. Todo esto compone el tag listas en C++. Y ahora tendrá que tener otro punto .cpp que sería mipráctica.cpp, por ejemplo, ¿vale? Y todos estos tres ficheros serían el proyecto de listas. Este es el programa principal de verdad y estos dos componen lo de listas. Fijaos la de líneas que me habría ahorrado escribir, porque estos dos ya estarían hechos. ¿Entendéis más o menos? No, era eso. Vale. ¿Entendéis cómo va? Todo eso se compila juntos, hace una bola, ¡pum! Ya lo tenéis. La diferencia con respecto a hacérmelo yo es que no tengo que tirar todo ese código, es que ese código está súper probado. Y si lo tuviésemos que hacer, porque antes nunca nadie lo ha hecho, nos podemos repartir el trabajo muy bien. ¿Cuántos de aquí habéis hecho una práctica de IP? ¿Y cuántos de verdad habéis hecho en grupo, pero grupo? Bien. Claro, porque no se puede repartir, por mucho que digan, es muy difícil, siempre uno tiene que tener la voz cantante. Uno tiene que coger y decir, venga, me pongo yo con la práctica. Venga, te la paso, ahora sigue tú, porque es un solo fichero. Entonces, es un coñazo, no se puede trabajar sobre un mismo fichero a la vez dos tíos o tres. Ahora, con esto, es sencillo. Oye, hazte tú el tag lista, yo me hago el programa principal. Haz una cosa, hazte esta tarde el HPP y me lo mandas. Luego te haces tranquilamente el CPP de las listas, mientras yo voy programando mi programa principal, sabiendo las cabeceras que tú me vas a hacer. Y luego ya juntamos todo, pero es mucho mejor para trabajar. ¿Entendéis? Tan buena es la idea para trabajar, si os habéis dado cuenta, Java se ha encargado de todo el temario que vamos a ver en ED, listas, pilas, colas, árboles y grafos. Java ya lo tiene hecho. Java ya tiene hecho todos esos tags para que vosotros no tengáis que hacer nada cuando programáis en Java, solamente usarlos. Y ahora estáis pensando, ¿y por qué cojones tengo yo que aprenderlo? Porque sois informáticos el día de mañana y tenéis que saber hacer estas cosas. ¿Vale? Vuestro grado además es el más completo de todos, el de computadores, el más completo. Pilláis de todo al final. Yo si tuviese que hacer, haría el vuestro. Ahora.
Soy los más frikis, pero es verdad que está muy bien. Comparando con Go, por ejemplo, el tal lista sería, por así decirlo, una Array clase, ¿no? Eso es Una clase y luego en el CPP meterían los métodos Eso es. y en el HPP solo las clases. Eso es. ¿Habéis visto interface? Sí. Vale, pues el HPP sería el interface y el CPP sería la clase que implementa ese interface. Esa es la idea. Cuanto menos comparto un poco mejor. ¿Has cogido yo? ¿Ya te he cogido o qué? No. Bueno, ¿os ha quedado claro más o menos? Para ir poniendo. El tema este de que los tabs se implementan en los ficheros. A ver, al principio, cuando uno sale de esta primera clase, tiene que salir un poco casi mareado. ¿Vale? Diciendo, vaya tela lo que se me viene encima. Ese síntoma, como yo cuando me en la vida, lo mismo, ese síntoma es normal, no pasa nada. Al final, eso es un tal.